Bienvenidos, bienvenidos todos. Nos amamos. ¿Ama usted a su prójimo? Pues alguien dijo, amar a Dios es fácil, pero amar al prójimo cuesta un poco o mucho. Pero somos llamados a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestro enemigo, a hacer el bien, dice la palabra del Señor, al que nos odia, al que nos quiere hacer el mal o nos hace el mal, amarlos, bendecirlos, orar por ellos y si en nuestra mano está, hacerle un favor cuando esté necesitado, hacerlo de todo corazón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, así es como somos verdaderos hijos de Dios. Porque los que no aman a Dios, los que no tienen a Dios en su corazón, ellos aman a los que les aman. Pero si alguien los odia o los aborrece, también ellos los aborrecen. Pero el Señor dice, ¿qué diferencia haces tú, hijo de Dios, entonces? ¿Cuál es la diferencia si tú amas a los que te aman y también odias a los que te odian? El Señor dice en su palabra que nosotros somos hijos de Dios, que amamos a Dios, amamos unos a otros como hermanos y amamos a todos aquellos que también no nos quieren amar. Así es que, alabado sea Dios, bienvenidos todos a esta grande fiesta espiritual. La fiesta es que todos estamos invitados a estar en la mesa del Señor, a comer de su palabra. Bienvenidos los hermanos y amigos que a través de las redes sociales nos acompañan o ven estas transmisiones. Dios los bendiga, los amamos con todo nuestro corazón, nuestras oraciones por ustedes y que todo les vaya bendito, que todo les vaya bien. Amén. Una palabra de oración. Padre, en tu mano ponemos ahora el mensaje de tu palabra. Nosotros, Señor, no podemos hacer las cosas sin ti. Tú tienes la palabra, glorioso Espíritu Santo. Benditos sean los amigos, hermanos, que a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Canal 38 de Baja Verapaz, pueden ver esta transmisión. Sean benditos allá donde están y que esta palabra llegue, Señor, a cada corazón y haga la obra por la cual tú la has enviado. Amén. Amén. A Dios sea el honor. Bien, tenemos como tema para esta ocasión fuente de misericordia. Hay un canto antiguo que dice, he encontrado la fuente viva. Ese canto tiene varias estrofas que no me lo sé de memoria, pero dice, por mucho tiempo, dice ese canto, yo vagué sediento, sin encontrar feliz satisfacción. Mas cuando a Cristo vine en mi tormento, en Él hallé respuesta a mi clamor. Y luego este canto sigue diciendo en el coro, he encontrado la fuente vida, la fuente viva, fuente de vida. Mire, bien, entonces, fuente de misericordia. ¿Para quién es la misericordia? ¿Para quién es la misericordia? Para todos. Para el mundo entero es la misericordia. Dios dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia del día, entonces nosotros la desgastamos, ofendemos a Dios, hacemos cosas que no son de su agrado. Por eso, como iglesia de Jesús, como comprados y lavados con la sangre del Cordero Santo de Dios, somos llamados a buscar la fuente de Dios para vivir una vida recta, una vida santa. La misericordia de Dios entonces es una fuente inagotable. Si la misericordia de Dios
se hubiera agotado o se agota a cada ciertas horas, a cada cierto momento, mire, ya fuera destruido el mundo. Pero Dios extiende su gracia y su misericordia y su palabra se sigue predicando para darle oportunidad a todos para que acudan a la fuente de Dios y puedan recibir lo que Dios tiene preparado. ¿Qué tiene Dios preparado para todos? Su palabra dice que Dios tiene planes de bien, planes de paz, planes de grande misericordia. Tenemos acá en la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5 de San Marcos, desde el versículo 2 a versículo 41. Tenemos, por falta de tiempo, no podemos leer toda esta escritura acá en las redes sociales, pero usted, amado oyente, puede apuntar este capítulo, estos versículos y puede meditarlo ya más despacio. En esta palabra nos habla acerca de la misericordia de Dios. En el capítulo 5, aquí vamos a predicar de dos personas, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero si miramos, retrocedemos en el versículo 1 del capítulo 5 en adelante, vemos también la historia de un endemoniado. En este capítulo podemos darnos cuenta que hay tres personas con diferentes problemas. Uno estaba endemoniado, oprimido por el maligno. La palabra del Señor dice ahí que este endemoniado vivía, mire, en el cementerio, vivía en los sepulcros y nadie le podía contener. Cuando le ponían las cadenas, los grietes para contener su agresión, rompía esas cadenas, dice la palabra. Y ahí donde él vivía en los sepulcros, mire, poseído por el maligno. Yo me imagino que por esa calle que iba al cementerio, la gente ni pasar quería por ese lugar. Pues le tenía miedo, pues no había una fuerza humana que lo sujetara. Este pobre estaba entonces oprimido por el maligno. Pero luego nos dice en este capítulo acerca de la hija de Jairo. La hija de Jairo, o Jairo, era un principal, dice la palabra, de la sinagoga. Mire, entonces tenía un puesto muy importante en la sinagoga. Y la hija de Jairo, dice la palabra, murió. Pero también nos enseña aquí la palabra acerca de una mujer que estaba padeciendo una enfermedad, y esta enfermedad era algo humillante, era algo, hermanos, que la podemos decir que la expulsaba de en medio de las personas de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Entonces podemos ver en este capítulo a un oprimido, a un muerto y a un enfermo. Bien. Pero estas personas acudieron después de haber buscado en otro lado una solución a su problema, a su dificultad, encontraron la fuente de amor, la fuente de perdón, la fuente de liberación, la fuente de sanidad, la fuente, miren hermanos, que lleva a la vida eterna, a una comunión íntima con Dios. Aleluya. Nos dice así la palabra. Pasado otra vez Jesús, mire, en la barca al otro lado de la orilla, se reunió alrededor de él. ¿Cuántas personas? Una grande multitud. Mire, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Postrado, mire, a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando.
ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Mire la fe de Jairo. Su hija estaba grave, su hija estaba agonizando. Él tenía una fe inquebrantable, hermanos, de que al ponerle el Señor Jesús sus manos sobre su hija iba a ser sanada, iba a ser salva de la enfermedad que la tenía en agonía. Entonces nos damos cuenta a través de esta palabra acerca de que el Señor Jesús estaba siendo, mire, rogado que fuera y pusiera sus manos sobre su hija. Luego nos dice el versículo 24, fue pues con él y le seguía una grande, ¿cuándo? Grande, y le apretaba. Podemos imaginarnos, el Señor Jesús era apretujado en medio de esa multitud tan grande. Nos sigue diciendo la palabra del Señor, que estando él en esa condición, versículo 25, pero una mujer que desde hacía ¿cuánto tiempo? 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido ¿cuánto? Mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba. Qué triste, va, hermanos. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, dentro de la multitud, y tocó su manto. Y tocó su manto. Veamos esto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre, ¿qué pasó? Se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana. ¿Podemos darle al Señor adoración y alabanza? Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. La palabra del Señor nos enseña entonces acerca de cuando Jesús iba para la casa de Jairo, para ir a ver, a orar por esta niña, para poner sus manos sobre la niña que estaba en agonía. Mire, ahí en medio se le atravesó una mujer que ya tenía 12 años de padecer. Tenía un padecimiento, hermanos, de un sangrado. Tenía flujo de sangre. Y dice la palabra que todo había gastado. Había gastado sus bienes, había gastado, yo me imagino que vendió sus propiedades para ir a un médico. Ahí dice sufrido. ¿En mano de cuántos médicos? De muchos médicos. Entonces había ido a un médico, este especialista, el otro especialista, exámenes acá, exámenes por allá, medicinas, medicamentos y todo. Pero queremos decir, amados hermanos y amigos, que cuando Dios no pone su mano, todo es en vano. Benditos sean los médicos, benditos sean los que se preocupan, mire, en atendernos cuando estamos enfermos, pero en primer lugar está Dios. Los mismos médicos, ellos cuando ya no hayan qué hacer con el paciente, prueban todo, una medicina, otra medicina, dice, confíe en Dios. Primero Dios esto le va a caer bien, porque ellos también se preocupan y no hayan qué hacer, porque el ser humano tiene limitaciones.
El ser humano puede tener buenos deseos, buenos pensamientos, buenos anhelos, pero como humanos tenemos limitaciones. Entonces vemos que ella había ido cuanto médico pudo, había gastado todo su dinero, sus recursos, mire, una fortuna, y no era sana. Seguía padeciendo de esta dolencia, de esta enfermedad, en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de la ley. Una mujer que estuviera en este estado era declarada una mujer inmunda. Tenía que apartarse de los demás. Vea, entonces podemos imaginarnos la situación de esta pobre mujer, no solo sufriendo del dolor, sangrando por 12 años. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Y esta mujer estaba perdiendo sangre durante todos esos años. ¿Qué estaba pasando con ella? Estaba perdiendo vida. Se le estaba yendo la vida lentamente. Podemos imaginarnos el aspecto de esta pobre mujer. Se le estaba yendo la vida, estaba quedando económicamente sin nada. Mire todo esto. Y encima de eso, pues tenía que sentirse un poco humillada. Yo me imagino cómo se sentía ella, humillada, porque eran declarados así como que inmundo por su sangrado, humillada y ya sin nada, y triste y sin ninguna esperanza. Pero qué decisión maravillosa la que ella tomó. Ella había escuchado, porque imagínense toda esa multitud que apretujaba al Señor Jesús. Podemos imaginarnos que se corría la noticia de que el Señor Jesús estaba recorriendo todas esas ciudades de Palestina, todos esos lugares, aldeas, caseríos, en Jerusalén, todos esos lugares el Señor andaba haciendo milagros, haciendo sanidades, haciendo liberaciones. Por algo dice en el libro de San Lucas que Dios Padre envió a Jesús, Lucas capítulo 4, le envió, le ungió y le envió para traer buenas nuevas a los pobres. Ya dijimos que los pobres son los que buscan a Dios porque se sienten pobres espirituales. Porque Dios es rico, rico en misericordia. ¿Estamos aquí, hermanos? Por lo tanto, los hijos de Dios también deben ser ricos en misericordia. Nosotros no estamos criticando a nadie, pero sí analizamos que en este mundo hay mucha gente rica. ¿Cómo le dicen cuando son así ricos? Millonarios. ¿Cómo? Acaudalados, millonarios, ricos. Pero lastimosamente hay muchos que son ricos en bienes materiales, acaudalados en bienes materiales, pero extremadamente pobres en espíritu. Porque retienen toda esa riqueza egoístamente y no estiran su mano al necesitado. Es raro el acaudalado que estira su mano al necesitado. Pero vemos lo que dice la palabra del Señor, que Dios es grande, Dios es rico en misericordia, en bondad. Y por eso sus hijos, sus discípulos de este tiempo, que es la iglesia que le pertenece a Él, que Él la compró con su sangre que derramó en la cruz, también debe ser rico en misericordia. Debe abundar en misericordia. Vemos entonces acerca de esta mujer la condición en que estaba. Y entonces el haber escuchado de Jesús hizo que agarrara fe. Por eso dice la palabra que la fe viene
por el oír y oír palabra de Dios. Entonces pensó, si tan solo yo pudiera acercarme, porque era difícil acercarse. Esta mujer tenía obstáculos. El primer obstáculo era la multitud. El segundo obstáculo era que en la condición de su sangrado no era correcto tocar a nadie. Y ahí iba a tocar al maestro. Y ella decía, tan solo yo pudiera acercarme a él y tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto, entonces seré, dijo él, salva. Y vea, contra toda dificultad y contra toda humillación que podemos imaginar lo que ella sentía, y contra esa multitud que es difícil acercarse al Señor Jesús, pero la fe la movió. La fe mueve montañas. La fe la movió y se acercó al Señor y logró tocar el borde de su manto. De verdad que logró. Por eso dice la palabra que el que perseverare hasta el fin será salvo. Ella fue salva de su enfermedad. Pero vea al Señor Jesús siendo tan apretujado en medio de esta multitud. Dijo, ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Y naturalmente los discípulos, ¿verdad? Y como nosotros, humanos que somos, pensamos en las cosas materiales. Entonces, ellos en sus pensamientos naturales y materiales dijeron, ¿cómo dices? Alguien me ha tocado. Que no tú miras que la multitud te aprieta, pues todos te tocan, todos te empujan, todos te jalan, todos te mueven de un lado a otro. Como tú dices, alguien me ha tocado. Pues no era normal y natural que el Señor dijera eso, porque mucha gente le estaba rozándose con él. Pero mire la diferencia. El Señor respondió, poder salió de mí. Es necesario, amados hermanos, tener esa fe. Y para tener esa fe es necesario que nosotros leamos la palabra y agarremos las promesas que están ahí. Esta mujer no tenía ninguna promesa. ¿O tenía alguna promesa? No tenía alguna promesa. Pero nosotros tenemos promesas. Todo el que se acerca a la fuente de misericordia tiene promesas. Ahora nosotros ya sabemos que Jesús entregó su vida por nosotros. En aquel entonces aún no sabían ellos las multitudes. Pero nosotros, mire, tenemos promesa de Dios y es asunto entonces de creerle al 100% al Señor. Ella teniendo todas esas limitaciones, amados hermanos, aún con todas esas limitaciones, su fe fue fuerte y grande. Y dijo, mire, ¿a dónde iba Jesús? A la casa de Jairo. Jesús tenía una misión. Jesús estaba siendo esperado en la casa de Jairo. Pero Jesús, nos damos cuenta, amados hermanos, que Él nunca deja a nadie esperando. No deja a nadie, no hace a nadie a un lado. El Señor no hace a nadie a un lado. ¿Sabe qué dice su palabra? Que Él dice que todos los que a Él llegan, Él no los va a rechazar. Todos los que a Él se allegan no serán rechazados. Qué importante es, amados hermanos, que nosotros vayamos al Señor, busquemos al Señor, porque muchos de nosotros, como seres humanos, tenemos muchas dificultades, de enfermedades, problemas, como esto que estamos viendo en el capítulo 5 de San Marcos. El endemoniado tenía problemas de opresión. Mire, la hija de Jairo
problemas de agonía y muerte. Y la mujer del flujo de sangre, pues está siendo azotada, dice la palabra, estaba siendo azotada por el sangrado. Pero qué importante es creerle al Señor, leer la palabra, creer en sus promesas y vivirlas, porque vamos a recibir el grande milagro. Y el primero y más grande de los milagros, alabado sea Dios, el primero y más grande de los milagros es la salvación del alma. Es conocer a Jesús con los ojos del Espíritu. Ahora nosotros cuando recibimos a Jesús, ahora le conocemos. Nuestros ojos materiales no le ven, nuestras manos no le pueden tocar, pero nuestro corazón le puede sentir y le puede ver. ¿Usted siente ahora su presencia? Y bien fuerte está la presencia del Señor aquí en medio de nosotros. Él es real, Él es el mismo. Entonces vemos que esta mujer con todas sus limitaciones tuvo esa fe. Jesús no la hizo a un lado. Jesús no dijo, mira mujer, lo siento mucho, pero tengo a alguien en agonía y si no llego a tiempo se me va a morir. Por favor, te esperas en otra ocasión, ahí me buscas. No, el Señor se detuvo. Pero la mujer metió en medio de la multitud, tocó su manto y hizo que el Señor se detuviera. ¿Qué detuvo el Señor Jesús? La fe. ¿Qué mueve la mano de Dios? La fe. La fe de esta mujer detuvo al Señor. Estando el Señor Jesús atendiendo a esta mujer, los siervos de Jairo llegaron y le dicen a su patrono, a su señor, don Jairo, le dicen, mira, ya no molestes más al maestro. ¿Cómo? Mire, cuando Jesús estaba atendiendo este caso de la mujer del flujo de sangre, le dicen, ya no molestes más al maestro, le dicen los siervos, porque la niña ha fallecido. La niña está muerta. Ya no le molestes. Jesús, escuchando esto, le dice a los enviados, a los mandaderos, ¿qué le dijo a Jairo? Lo alentó, lo animó y le dijo, no temas, cree solamente. ¿Qué le dice el Señor ahora al que está padeciendo enfermedades, al que está padeciendo dolencias, al que está padeciendo una opresión demoníaca, al que está padeciendo algo? ¿Qué dice el Señor ahora a todos los que le crean? No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Mira, no desmayes en medio de la enfermedad, no desmayes en medio del dolor, no desmayes en medio de la opresión. Puede ser que el problema no sea una enfermedad física, puede ser que sea una opresión, una dificultad. ¿Cuántos problemas hay en la vida? Diferentes situaciones difíciles, diferentes situaciones adversas, problemas matrimoniales, problemas de familia. Pero cualquiera que sea la situación que estemos pasando, el Señor dice, no temas, no desmayes. Mire, cualquiera que sea el problema, hay muchos que buscan ayuda en todas partes, como lo hizo esta mujer. Mire, como no se soluciona este problema, mejor vaya a un psiquiatra. Él le va a dar buenos consejos y le va a ayudar para que su mente, mire, sea aclarada. Otro dice, vaya a un psicólogo, vaya a este médico, vaya al otro médico, o vaya, hay un brujo por allá, o algo. Y en fin, o cámbiese de religión, busque otra religión, vaya, porque ¿a dónde no va la gente para tener respuesta a sus necesidades y sus problemas? Pero hay una fuente, y la única fuente se llama Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Él es la única fuente. Fuente de salvación, fuente de perdón, fuente de liberación.
Él no está cansado, Él no se agota, Él no dice te dejo para después. Muchas veces el Señor no ha respondido la oración de sanidad, la oración de liberación, pero eso no significa que no va a responder. Dios lo va a hacer. Sigamos teniendo fe. Hay obstáculos. Los obstáculos es la falta de fe. Los obstáculos muchas veces es la perseverancia. Los obstáculos muchas veces es el temor. Y luego uno piensa, es que yo ya me voy a morir. Es que esto y lo otro. Mire, la mujer enfrentó todos los obstáculos que se le aparecieron en el camino. Alguien le pudo haber dicho, hey, tú que eres inmunda, que tienes que tocar al maestro. Mire, los discípulos le hubieran jalado las orejas o algo, se exponía ella a todo eso, pero ella venció todos esos obstáculos. Yo sé que usted en el nombre de Jesús va a vencer. Usted va a vencer y va a recibir su milagro de lo que usted está pidiendo, como dice un canto, venceré, venceré, venceremos, venceremos. Y venceremos en el nombre de Jesús. Nos sigue diciendo entonces que esta mujer enfrentó todo esto y el Señor Jesús se detiene. Pero ¿por qué el Señor se detiene? Porque Él sabía que había salido poder de Él y alguien había recibido algo de Él. ¿Por qué no quedó en el anonimato? ¿Qué era el deseo de la mujer? El deseo de la mujer era que todo esto quedara en el anonimato, que nadie supiera que había sido sana. Miren, como hay muchos que no quieren que sepan que el Señor les sanó, no quieren testificar, no quieren enaltecer el nombre del Señor, pero el Señor Jesús no le permitió eso. El Señor Jesús, mire, quería que se supiera que esta mujer recibió un gran milagro. ¿Estamos aquí, hermanos? Romanos capítulo 10 y versículo 10 nos dice la palabra acerca de que es necesario, completamente necesario, que confesemos al Señor Jesús, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Mire, es importante entonces que esta mujer tenía que confesarlo, tenía que decirlo. ¿Para qué? Porque la palabra del Señor así lo dice. Por eso cuando usted tenía una vida antes de venir a Jesús, y el Señor le transformó, le cambió, le liberó. Mire, le salvó, perdonó sus pecados, perdonó nuestros pecados. ¿Es necesario confesar a Jesús? ¿Es necesario hablar de Él a donde usted vaya? ¿Es necesario predicar su palabra y decir lo que Dios hizo con usted? Entonces recibimos una enseñanza del Señor Jesús a través de cómo Él confrontó a esta mujer, para que nosotros confesemos al Señor, para que testifiquemos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces esta mujer, temblando, me imagino yo, con miedo, que quizás el Señor le iba a regañar o algo, pero no. Qué maravilla lo que el Señor le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Mujer, tu fe te ha salvado. A ver, vamos a esperar, pero no dice mujer, dice otra palabra. Hija, wow. Wow, diga usted. Es que ahora ya no es sencillamente mujer, sino que ahora le dijo. ¿Y quién es el que dijo hija? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué maravilloso! Ahora ella era hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasó de ser una simple mujer inmunda, sucia, enferma, avergonzada, azareada. Las mujeres sabemos cómo es esto, ¿verdad? Si se descuida,
es que ya fue fatal. Tiene que estarse cuidando. Entonces, por lo tanto, tenía que 12 años, hermanas. Difícil, duro. No hacer que el idioma de nosotros las mujeres decimos, no hacer que me pase un accidente. ¿Cuántos accidentes le habrá pasado a esta pobre mujer por ese sangrado? Ahora ya no era inmunda, ahora ya no era así, ya no era allá, ahora era la hija de un rey. Vean, hermanos, ¿cómo era nuestra vida antes de venir a Jesús? Nadie daba nada por nosotros. Hundidos en el cieno del pecado, haciendo lo contrario de lo que Dios dice. Entonces ni siquiera habíamos oído que Dios nuestro Padre nos dijera hijo o hija. Pero nosotros acudimos a la fuente de misericordia y el Señor extendió su manto, extendió su misericordia, entregó su vida en la cruz, entregó su cuerpo, entregó su todo para que nosotros ahora seamos transformados y cambiados y después de ser solamente, mire, personas normales, comunes y corrientes, ahora somos hijos e hijas de un rey. Qué grande misericordia de Dios, qué grande bondad de Dios. Si nosotros como hijos de Dios queremos seguir igual, todos tristes, todos cabizbajos, todos temerosos, es porque nosotros no le creemos a sus promesas. Es importante que leamos sus promesas, porque Dios quiere, amados hermanos, darnos esa vida nueva completamente. Esa vida, una vida renacidos de nuevo, mire, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Hay un canto antiguo, un corito antiguo que dice, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo decía, ¿cuáles eran nuestras palabras cuando no éramos hijos de Dios? Palabras corrompidas. Pero mire, pastora, es que todavía hay hermanos. Que usted supiera en su casa cómo le dice a su hijo o a su hija. No, entonces mire, hermano o hermana, tenemos que estar en el proceso de Dios. Y si no lo estamos, a veces Dios nos pone en su proceso. Porque como dijo alguien, la iglesia es como un molino. La iglesia de Cristo Jesús es como un molino. Va uno al molino, pone ahí el maíz, va en grano y luego sale hecho una pasta, mire, refinado. La iglesia de Jesús entonces es como un molino, pero mire usted ese aleluya usted y siguen las mismas. Claro, póngase en el molino del Señor, duele, duele o no duele, 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 pero Dios va refinando nuestra vida para que las cosas que yo hacía y las cosas que yo decía, ya no las digo más. Vemos entonces la salvación de esta mujer, la sanidad, después de 12 años de dolor, de humillación. El Señor quería que confesara y confesó que el Señor le había sanado. Ahora, ella tenía un lugar muy hermoso y muy importante en el reino de Dios. Pasó a ser hija de Dios. Vemos la grande misericordia de Dios manifestada a través de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros no valíamos nada. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Con nada de lo que hiciéramos podíamos salvarnos. Por muy buen corazón que nosotros tengamos, por muy buenos favores que le hagamos al prójimo, todas esas cosas son buenas. Dios ama que seamos amorosos con el prójimo, con el necesitado, pero eso no nos va a dar la salvación.
Si haciendo cosas buenas nos da la salvación y nos da perdón de pecados, entonces, ¿qué razón tuvo Dios Padre de enviar a Jesús su Hijo para que sufriera tanto en una cruz? ¿Habría alguna razón? ¿No habría razón? Pues no, Jesús no hubiera sufrido tanto en una cruz. Pero todo lo que el Señor sufrió se vistió de nuestras vestiduras viles. Se vistió de nuestras maldades. Y estando en la cruz, Dios Padre lo vio vestido de nuestros oprobios y nuestras maldades e iniquidades. Y por eso dice la palabra que hubo un momento que Jesús exclamó en la cruz del Calvario diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el Señor fue abandonado por el Padre en la cruz del Calvario? Por un momento. Porque en ese momento Dios Padre hizo su rostro a un lado. Porque el pecado estaba siendo vengado en el Señor Jesús. El pecado estaba siendo castigado. El Señor Jesús estaba siendo castigado por nuestros pecados, por nuestras maldades. Él llevó nuestro castigo, llevó nuestras maldiciones, llevó nuestros oprobios. Por eso Él es la única fuente de salvación y de grande misericordia. Para que nosotros ahora seamos limpios de pecado, limpios de toda maldad, para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, para que en el día que nosotros acudamos, porque todos vamos a acudir al tribunal del Señor Jesús un día, y el Señor busque nuestros nombres en el libro de la vida, ya estará escrito nuestro nombre que nosotros le aceptamos y confesamos con nuestra boca, como hizo, como fue obligada esta mujer ¿a qué? A confesar que fue sana y fue salva. Entonces ahí va a aparecer nuestro nombre. ¡Qué maravilla, hermanos! Vemos que el Señor Jesús siguió su camino. Después de haber atendido a la que salió a su encuentro y le arrancó. ¿Qué le arrancó? Sanidad. Por la fe. Mire, le arrancó al Señor sanidad. Le arrancó al Señor liberación de su enfermedad. Entonces el Señor siguió su camino. Pero cuando llegó, mire, le dijeron: ya no molestes más al maestro. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija. ¿Con qué voz le habrán dicho, hermanos? Con una voz desconsolada, con una voz de desesperanza, con pensamientos diciendo: hasta aquí llegó. No creemos que el Señor a nada va a ir. Miren, no le creyeron. A nada va a ir. Él, si hubiera estado todavía viva, sí, pero ahorita el Señor ya no puede hacer nada. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? No importa lo que usted diga, lo que usted piense, es que esto ya no sirve, es que esto ya está perdido, es que esto ya no funciona. Usted siga orando y siga creyendo, porque Dios tiene la última palabra. ¿Los siervos tenían la última palabra? ¿Tenían razón los siervos? Sí, tenían razón, pero si ellos se habían visto que la niña, mire, sí tenía razón. Pero su mentalidad de humanos y corto, su fe no daba para más. Pero el Señor Jesús alentó la fe de Jairo y le dijo: no temas. ¿Qué dijo las hermanas de Lázaro? Le dijeron al Señor Jesús: quede ya. Cuando uno se enferma y dice el doctor: mire, a usted le fue detectado cáncer, le fue detectado esto y lo otro. Luego corre en nuestra mente y dice: quede ya.
ya no hay remedio, ya no hay salida, ya no hay solución. Pero hay una fuente de misericordia y de bondad. Mire, a quien podemos acudir, no importa cualquiera que sea su problema. No importa si su hijo, querida mamá o queridos padres, está perdido, que fíjese que este se volvió de la calle, este ya no obedece, se volvió drogadicto, se volvió perdido. No importa, créale a Dios. Créale con todo su corazón y siga clamando por ese hijo, por esa hija, por ese esposo o por esa esposa que está perdida. Siga clamando. Dios es poderoso para transformar. Entonces nos dice la palabra aquí, no temas, cree solamente. Pero mire, el Señor dejó a toda la multitud afuera. Solo se llevó a ¿cuántos discípulos? Podemos decir que eran los ancianos de la iglesia, ¿va? Los que están más al pendiente de todo. ¿Dónde están los ancianos acá? Vinieron al culto. Esos nunca faltan, siempre están pendientes de todo y tienen fe. Ah, qué bueno que creen ustedes mismos. ¿Quién es un anciano? ¿El que tiene cabello blanco? No, un anciano en la fe puede ser que sea un joven, puede ser que sea una señorita, también de edad, ¿verdad? Pero anciano en la fe es el que ha pasado pruebas, el que ha pasado tribulaciones y ha vencido. Pero si en la tribulación se aparta de Dios y se va de la iglesia y dice, yo me voy, yo creo que por ahí hay otra iglesia mejor. Y se va a otra iglesia y sigue igual. Yo voy a encontrar otra mejor y se va a otra iglesia y sigue igual. Él no ha vencido o ella. Entonces las pruebas no las está pasando. Busca en un lado y en otro lado. Entonces las pruebas y las batallas nosotros las vencemos en el nombre de Jesús. Bueno, entonces el Señor se llevó a Pedro, a Juan, y más, y Jacobo, los tres. Pero mire, como seres humanos le fallamos al Señor Jesús. Ellos le fallaron muchas veces. Muy ancianos, pero a veces también le fallamos. Él les falló la fe también muchas veces. Pero el Señor seguía con su amor y misericordia. Mire, atrayéndolos. Y los llamó a ellos. ¿Y a quiénes más? A los papás. Es importante la fe de los padres. Muy importante. Mire, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y cuando llegó el Señor Jesús, le habló a la muchacha. Le habló en otro idioma, en el idioma del Señor Jesús, el arameo. A ver, búsquenme el versículo ahí, el 41. Ay, gracias, hermano. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Levántate, hermano, levántate, hermana. Levántate en el nombre de Jesús. Tu esperanza no ha muerto. Porque el que vive dice, levántate, no temas, porque yo estoy contigo. Mire, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te vas a morir del hambre, nunca te va a salir trabajo, vas a ver. No temas, te dice Dios. No desmayes, porque yo estoy contigo. Alabado sea su nombre. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, levántate en el nombre de Jesús.
y nos damos cuenta, lo que nos dice la palabra del Señor, que el Señor la resucitó. Así hay muchas cosas negativas muchas veces en la vida del creyente, que dice, ya está muerto mi esperanza. No, el Señor lo va a resucitar. Pero tengamos fe y enderecemos nuestros caminos delante de Él. Enderecemos nuestros pasos, porque el Señor le interesa nuestra salvación, nuestra liberación, le interesa la sanidad de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Le interesa al Señor, amados hermanos, que nosotros pasemos con Él la eternidad. Le interesa que sigamos el camino de santidad, porque Él es santo. Él es santo. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que Dios en Jesucristo es la fuente de misericordia, la fuente de poder. No hay para dónde, como hijos de Dios, andar en temores, andar en dudas. Las dudas y los temores no ayudan a nuestra fe. Recuerde, lea las promesas de Dios, lea la palabra del Señor. Cuando viene su carne y le habla y le dice su carne, te vas a morir del hambre. Todo está carísimo, todo ha subido de precio y no alcanza el salario. Y mira, y tú que ni trabajo tienes, usted respóndale a su carne o al enemigo, si es el que le habla a la mente. Un pasaje de la Biblia que es la promesa de Dios. A ver qué pasaje nos puede ayudar ahí. No he visto justo desamparado, ni su descendencia. ¿Bien? Ni él ni sus hijos no van a mendigar pan. Si usted está enfermo y dice, mire, yo creo que de esta ya no salgo. Claro que va a llegar un momento que de algo nos vamos a ir a los brazos del Señor. Y ese día no será pérdida, sino que será grande ganancia. La ganancia más grande que hubiéramos imaginado es estar con el Señor. Pues de eso también va a llegar un día. No podemos nosotros ser irreales. Pero hay enfermedades que no son de muerte. El enemigo le dice, y estos son tus últimos días, que ya te vas a morir. Recuerde la promesa de Dios que el Señor ha dicho, que Él, Cristo, dice en el libro de Isaías capítulo 53, versículos 4 a versículo 6. Cristo molido fue por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él. Y por sus llagas. ¡Wow! Pero miren lo que dice el versículo 1. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha mostrado el brazo de Jehová? ¿Quién puede creer a este anuncio de Dios Padre? Nosotros le hemos creído. El mundo entero le cree. No le cree. El Señor le ama, pero no le cree. Entonces, creamos a todas las promesas del Señor para ser fortalecidos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Recordemos entonces que Dios es la fuente de amor, de misericordia, la fuente de maravillas, de milagros, que libertó al endemoniado de la opresión, sanó a la mujer del flujo de sangre y resucitó a la niña que había fallecido. Y si nosotros vemos en la palabra, Dios es todo poder y su poder no tiene límites. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, nosotros venimos creyendo a tu palabra. Gracias, Dios, por tu grande amor y tu grande misericordia con que nos has amado. Tú no tienes límites. Tu poder es ilimitado. Ahora, Señor, venimos con todo nuestro corazón a agradecerte, Señor, porque nos has amado. Y nosotros te amamos.
Venimos clamando, Señor, por aquellas enfermedades, aquellas dolencias que están atacando el cuerpo. Créale al Señor. Vamos a orar por sanidad. Créale. Tú conoces, Señor, los cuerpos de cada uno. Y sabes, Señor, que no hay ni un cuerpo perfecto. Todos a una, mientras estamos en esta carne, mientras estamos aquí en esta tierra aún, más de algo está, alguna imperfección hay en el cuerpo. Mas ahora pedimos en primer lugar que la sangre de Jesús, tu Hijo, nos siga limpiando y purificando de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor. Límpianos más, purifícanos más. Padre, creemos en ti. Pon tu mano ahora, Señor, sobre aquellos cuerpos que están padeciendo una dolencia. Quizás igualmente avergonzados como la mujer. Alguna enfermedad que da vergüenza tenerlo en el cuerpo. Alguna enfermedad que no se puede decir de qué está padeciendo. Pero delante de ti lo confesamos hoy y te decimos: yo toco tu manto. Yo toco el borde de tu manto. Ahí donde está usted, toque el manto del Señor. El Señor está presente. Es el mismo, de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Él no tiene limitaciones. El Señor no solo está aquí en la iglesia, el Señor está allá, donde usted, amable hermano, amigo que nos mira a través de las redes sociales, quizás usted está en su casa, en su sala, tal vez está en un hospital, tal vez usted va de viaje y va escuchando esta enseñanza. Tal vez usted está en su negocio, donde quiera que usted esté. El Señor Jesús es el mismo. Y enviamos la palabra de sanidad allá donde está. Y la palabra de sanidad ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Cualquiera que sea la enfermedad que está atacando el cuerpo, desde la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Toda afección de la memoria, enfermedades de la memoria, enfermedades de los ojos, las enfermedades de la garganta, las enfermedades de la tiroides, el aparato digestivo, todos los órganos de nuestro cuerpo, cualquiera que sea que su nombre, que esté padeciendo alguna dolencia, dolores musculares, afección en los riñones, en el hígado, en los bronquios. En el nombre poderoso de Jesús, anulamos y cancelamos esa enfermedad. En el nombre de Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz y por sus llagas fuimos curados. Y en el nombre de Jesús ahora mismo, reprendemos estas dolencias, reprendemos esta enfermedad. El Señor Jesús está aquí. Sienta su presencia, siéntalo. Su presencia es fuerte en este lugar. Él está aquí. Y por el poder de su presencia, por el poder de su Santo Espíritu, quebrantado sea ahora estas dolencias, quebrantado sea estos virus que están atacando el cuerpo, quebrantado sea toda bacteria, toda infección que esté atacando el cuerpo, en el nombre de Jesús, ahora es extirpado, ahora es extraído, ahora es quebrantado, en el nombre poderoso de Jesús. Por la fe, yo toco tu manto, Señor Jesús. Tú estás aquí, tú estás aquí, y yo te creo, Señor. Dígaselo, dígaselo. Tú estás aquí y yo te creo. Reciba su sanidad,
reciba su sanidad por las llagas de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, glorioso Espíritu Santo. Te damos toda gratitud, todo honor, toda alabanza y toda adoración. Sanos en el nombre de Jesús. Libres en el nombre de Jesús. Ahora, hecho está, lo dijo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Esperamos que usted lo testifique. Esperamos que usted aclare y confiese a Jesús como lo hizo la mujer del flujo de sangre. Amén. Oh, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Omnipotente.